Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy es miércoles 29 de enero del 2025. Hoy recibimos el hermoso evangelio sobre el sembrador que sale a sembrar la semilla para que crezca y sirva de nutriente para los seres humanos. Pues así también es la palabra de Dios. Nos sirve para nosotros nutrirnos de ese conocimiento que el Señor nos transmite para poder en todo hacer su voluntad y salvarnos. No salvarnos al final de la vida, sino salvarnos en todo momento y en todo lugar, porque eso somos, el cuerpo de Cristo, que Él como cabeza nos va guiando. Que podamos en todo hacer la voluntad de Dios y dejarnos germinar, dejarnos fecundar por Él, para que todo lo que podamos ofrecer de su vida a los demás lo logremos. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó en el borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él les dijo: a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad
o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio bastante extenso por lo que es esta parábola del sembrador. Primero Jesús la narra y luego la va explicando. Una forma de mostrarnos que era necesario muchas veces que Él le explicara a sus discípulos el sentido de su predicación. Lo primero es la siembra, que depende tanto de Dios como de los seres humanos. Dios que la hace germinar en ese secreto, en ese no saber cómo ni entender, sino que es gracia de Dios. Pero ese mismo terreno y la misma semilla necesita el cuidado de los seres humanos para que nazca esa semilla en buen estado, con buena salud y con los nutrientes necesarios. Entonces, nos está diciendo con esto de que es necesario Dios y el ser humano para que su palabra pueda darse a los otros. Y ya el ejemplo de cada uno de los casos, esto que van naciendo entre espinas, entre zarzas y todas esas dificultades. Y qué interesante es esa segunda que pone Jesús como aquellos que reciben la palabra de Dios, pero que los afanes de la vida muchas veces no dejan que pueda germinar las dificultades. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas o porque simplemente al no tener esas raíces profundas, sucumben fácil ante cualquier dificultad. Y yo creo que es una de las cosas que más tenemos nosotros que tener pendientes. ¿Cuántas excusas ponemos a veces para no ir a la iglesia, para no hacer algún bien que hemos podido hacer, o simplemente para no hacer las cosas porque simplemente no nos disponemos? Todas estas cosas son dificultades que lamentablemente hacen que la palabra de Dios y Dios mismo como tal no llegue a los demás, no llegue donde quiere Dios llevarla. Lo importante es que nosotros sepamos, no somos las semillas ni el sembrador, nosotros somos tierra. Y la tierra que tiene los nutrientes necesarios son aquellas cosas que nosotros ya de por sí conocemos de Dios y que estamos para compartirla, para darla. Los nutrientes de la tierra son los conocimientos nuestros, las habilidades, los talentos que el Señor nos ha dado y que tantas veces nosotros lo dejamos estériles porque no ponemos a producir aquello que el Señor nos ha dado. Vamos a pedirle que el poco o mucho conocimiento que tengamos de Él lo podamos ofrecer y que no sean nuestros afanes, nuestros complejos, nuestras maneras de problematizar muchas veces lo que Dios con mucha simpleza nos da. Más bien que podamos disponer nuestras vidas con alegría, con entusiasmo y sobre todo con humildad, que ofrezcamos a Dios, porque Él está en nosotros y somos presencia suya siempre. Desde un bote les decía, a sembrar un día salió el sembrador. Sus semillas
alguna vez que pasó. Y el grano entre las piedras dando brotes se secó, sin raíces bajo el sol. El grano que entre espinas se quedó, dio brotes y aguantó cuando el sol vino, pero no pudo dar sus frutos y se sofocó, porque estaba rodeado por espinos. Y solo el que cayó en la tierra buena dio frutos cuando estaba ya crecido. Dinos qué son el camino, las piedras, espinos, tierra y sembrador. Ábrenos ojos y oídos y será entendido el mensaje de amor. Pues el grano en el camino es quien no logra comprender la palabra que escuchó. El diablo como pájaro no dejará crecer lo que Dios en él sembró. El grano entre las piedras es aquel que es inconstante y no extiende raíces. Las pruebas de la vida no le dejarán crecer el don que la palabra en él realice. Y las preocupaciones como espinos sofocan la palabra que ha crecido. El grano que cae en tierra buena y que en abundancia frutos da, es todo el que la palabra entienda y de muchos frutos de bondad. Desde un bote les decía, a sembrar un día salió el sembrador. Su semilla en el camino, en piedras, espinos y tierra cayó. Dinos qué son el camino, las piedras, espinos, tierra y sembrador. Ábrenos ojos y oídos y será entendido el mensaje de amor. Es llamativo esta forma en la que Jesús le pone como tarifas 30, 60 o 100 por uno es la cantidad, las cantidades en las que se puede poner a producir. Esto no es una manera de decir que unos son más, otros menos, o unos buenos, otros malos, no. La realidad es poner a producir esa semilla o los talentos que el Señor nos ha dado. Algunos tenemos capacidades para una cosa, otro para otra, y dependiendo el momento, la realidad, es que debemos poner eso a producir según la cantidad que sea, que no es lo importante. Lo más importante es poner a producir. Recordemos aquella parábola de aquel que enterró el talento. Este no lo puso a producir ni 30, ni 60, ni 100. Simplemente lo enterró. Y no es a lo que hoy el Señor nos llama con esta parábola, sino a ponerlo a producir sin importar lo que produzca. Ahora, lo importante sí es ponerlo a la disponibilidad, que es como se puede reproducir. Ojalá que nosotros pongamos a un lado tantos complejos que no nos deja a veces producir aquellos que el mismo Señor ha puesto en nosotros. Que no me compare, porque es lo que muchas veces también pasa cuando yo estoy para dar 30 y no 60. Y como vemos que otros dan 60 o 100, entonces me comparo y por eso me acobardo, me acomplejo y no doy lo que quiere Dios. No es lo importante, sino que demos, que sin miedo o con miedo, pero que demos lo que sentimos que Dios nos ha dado primero y que nos invita a que lo compartamos con los demás.
Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y que con humildad pongamos nuestras vidas a disposición suya para producir nuestros talentos, esa semilla que Él ha sembrado en nosotros y que Él se manifieste a la manera que Él desea con nosotros ofrecer nuestras vidas. Que como María podamos decir: aquí estoy, Señor, aquí está tu esclavo, tu esclava, tu servidor, y que ponga a producir las gracias y los dones que el Señor me ha regalado.